Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Le habla tu hermano Dr. Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y hoy vamos a estar, nuestro picopar de hoy se va a estar ejerciendo en algunos ejercicios espirituales que nos habla acerca del creyente en su proceso de santificación y beatificación. A donde el creyente va en el Señor con todos sus errores y todo su acto, se presenta ante el Señor para que el Señor le haga una extropensión y lo purifique de todo su pecado. Ese es el tema de hoy, un tema muy especial que va a hablar acerca de la santidad de los nuevos creyentes. Y después que el nuevo creyente pasa por ese estado de santificación y beatificación, Dios los puede prosperar, bendecir y que puede hacer muchas cosas más en la vida de ese nuevo creyente. Pero un nuevo creyente tiene primero que santificarse ante Dios antes de pedir la bendición al Señor. Y vamos a iniciar con este tema. El nuevo creyente, antes de ser bendecido, primero pasa por un proceso de santificación y beatificación y de entropensión del alma. Es decir, venir ante el Santísimo con todos sus pecados, actos y errores, a remediarlo y a repararlo en una total pureza, de santidad total. Y eso implica, hermano, una transformación del corazón, cuerpo, mente, alma y espíritu. Eso implica esa transformación. Esa transformación que se da desde el interior del alma en el nuevo creyente. En el nuevo creyente, antes de ser bendecido, porque no le podemos enseñar al nuevo creyente a pedirle la bendición al Señor o de pedir las cosas materiales primeramente al Señor, sino tiene que pasar por ese proceso de santificación. Y si no hay ese proceso de santificación y beatificación del alma, el nuevo creyente no va a poder ser bendecido, tanto en los dones espirituales carismáticos del ministerio que Dios le pueda dar a ese nuevo creyente. Es decir, que antes de la bendición viene primeramente el proceso de santificación y beatificación del alma, es decir, a donde Dios le hace esa introspección del alma y viene al Santísimo con todo su pecado, su acto y sus errores, a remediarlo y a repararlo. La palabra remediar aquí es reparación del alma. La reparación del alma nos habla de la reparación de ese pecado en esa total pureza, santidad, y eso implica, hermanos, la transformación de cuerpo, alma y mente y espíritu, hermano. Es decir, que el nuevo creyente tiene que ser transformado en todo, en cuerpo, mente, alma y espíritu antes de ser bendecido. Porque lo que primero que le debemos enseñar al creyente es el proceso de santificación. No lo material, hermano, no las cosas materiales. Porque las cosas materiales son efímeras y se disipan de una vez. Lo primero que tenemos que enseñarles son las cosas espirituales que son duraderas y que perduran mucho en la vida de ese nuevo creyente. Son perederas en la vida de ese nuevo creyente y a veces las cosas materiales son efímeras. Se fuma de una vez, se va de una vez. Entonces, el nuevo creyente tiene que venir al Señor con todos sus pecados, sus errores y todos esos actos a reparar ese pecado y a remediarlo ante el Santísimo, antes de pedir una bendición. ¿Por qué? Porque el nuevo creyente no se le enseña primeramente la bendición, no. Se le enseña el proceso de santificación y beatificación, hacerse esa introspección del alma. La transformación del nuevo creyente empieza primeramente en el alma y en el interior como un acto de fe que se renueva, se va renovando en él. Y ese acto de fe nos acerca al Señor primeramente, nos acerca al Señor y luego a la comunidad para servirle beáticamente y vivificándose en el Señor su alma, primeramente siendo santos, agradables al Señor en esa total pureza y perfección que se va perfeccionando en el hombre espiritual. Como dijo el Señor, que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ver con la beatificación y el proceso de santificación del nuevo creyente, cómo debe reparar su pecado y remediarlo a la vez. Y en todo ese proceso hay una jornada, y en esa jornada hay una rutina que el nuevo creyente tiene que hacer. Primeramente señala ayuno, oración, silicio,
antes de la bendición, hermano, porque no se le enseña la bendición primero. La cosa material no se le enseña primero, sino ese proceso de santificación y beatificación en su alma. Y decimos que esa transformación del nuevo creyente empieza primeramente en el alma y en el interior. Ahí es que empieza, hermano. En el alma y en el interior es que empieza esa transformación. Esa transformación y ese acto de fe en Él se va renovando, a donde aprende a buscar los dones carismáticos de su ministerio, donde el Señor le entrega muchos ministerios, dones carismáticos. A ese nuevo creyente, antes de buscarla, procurar la bendición de Dios. Y esa renovación del alma lo acerca primeramente más a Dios y luego a la comunidad, para que le sirva a la comunidad beáticamente, en santidad, vivificado en el Señor, como un siervo santo, agradable al Señor, en una total perfección, Entonces, a eso le llamamos beatificación, proceso de santificación en el nuevo creyente, hermano. Y luego el Señor le da la bendición de sus dones, el carisma de los ministerios, se lo da a ese nuevo creyente, que es lo primero que debe procurar. La santificación, después los dones espirituales. Hermano, primeramente no es las cosas materiales que se enseña al nuevo creyente, al miembro y a los nuevos miembros. No se le enseña las cosas materiales. Se le enseña el proceso de santificación y beatificación del alma del nuevo creyente, a purificarse en una total pureza y santidad, hermano. ¿Para qué? Para que el Señor lo halle aptos y pueda recibir los dones del carisma, del ministerio espiritual que el Señor le puede dar a ese nuevo creyente, porque nos avanzamos nada más a las cosas materiales, Y en ese estado, el nuevo creyente se va encontrando con el Dios y se va encontrando él mismo. Se va encontrando con Dios y se va encontrando él mismo, en esa total pureza, en esta total santidad. Es decir, su acto y su error es enseñarle que nosotros no le vamos a dar nada al Señor. Nosotros no tenemos nada que darle al Señor. Lo que nosotros tenemos que darle al Señor es nuestro pecado, nuestro acto y nuestros errores. El Señor no se merece nada de nosotros. Nosotros que no merecemos algo del Señor, pero el Señor no se merece nada de nosotros. Lo único que el Señor se merece de nosotros son nuestros pecados, nuestro acto y nuestros errores. Y para que Él los remiende y los repare en el altar. El Santísimo no se merece nada que nosotros demos. Nuestro acto, pecado y errores nada más. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir, hermano? Que nosotros nos encontremos acto con el Santísimo y nos encontremos nosotros mismos en esa rutina diaria que hacemos de ayuno, oración y silicio para ese encuentro con el Señor. No ese encuentro en las cosas materiales, no, hermano, ni en una fe materialista, no. En ese encuentro personal con el Señor, a donde tú estás apto y agradable del Señor, poderte bendecir en todo lo que tú haces, hermano. Entonces, eso implica, hermanos, la transformación del cuerpo, mente, alma y espíritu. Y esa transformación se da en el corazón, dentro del corazón, hermano. San Pablo nos dice: no te conforme a la corriente pecaminosa de este siglo, sino transformado el alma y el interior de tu mente, para que pueda comprobar y distinguir cuál es la pureza de su voluntad, santa, perfecta y agradable. Y dice, y transformado también en vuestro culto racional en una perfecta santidad total. Y para que Dios pueda comprobar y distinguir cuál es la pureza de su voluntad. ¿Cuál es la pureza de su voluntad del Señor? Que nosotros nos hallemos santos, hermanos, y que no nos conformemos a la corriente pecaminosa de este siglo, sino que transformado mediante el espíritu, cuerpo, mente, alma de nuestra mente interior, hermano, transformado ahí. Esa renovación que se da aquí en el alma, en el interior del nuevo creyente se da y se va transformando en esa renovación. Y esa transformación se da en el corazón. Y en el corazón y el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu se va renovando en el Señor. Se va renovando. No es la cosa material, hermano, que renueva al nuevo creyente. Es las cosas espirituales que renueva el creyente. Y dice: transformado en el alma, el interior de tu mente. Hay en otra versión que dice: renovado el entendimiento de tu mente, renovado. Hay muchas versiones. Entonces, de comprobar y distinguir cuál es la pureza de su voluntad santa, perfecta y agradable. ¿Cuál es esa, hermano? ¿Cuál es esa? Que el Señor nos halle en nuestro culto racional en una total pureza y santificación al Señor.
Y no tanto eso, hermano. ¿Para qué? Para agradar a Dios y buscar su perdón y guardar su ley. Para agradar a Dios, buscar su perdón y guardar su ley. El nuevo creyente tiene que guardar la ley del Señor. Y a guardar la ley del Señor, también tienes que buscar el perdón del Señor para que todo los días, cuando busque ese perdón, se encuentre con el Santísimo, Él personalmente. Y el Santísimo lo prospere espiritualmente en su alma y saludablemente lo prospere. No en cosas materiales, sino en los dones y el carisma del Espíritu Santo, y que su ministerio crezca saludablemente. Entonces, San Pablo nos dice: no te conformes a la corriente pecaminosa de este siglo, sino transformado el alma y el interior de tu mente, para que puedas comprobar y distinguir cuál es la pureza de su voluntad, perfecta y agradable, en todo nuestro culto racional, que se halla en una total, perfecta santidad. Y no tanto eso, y que nosotros los nuevos creyentes nos hallemos aptos y agradables al Señor, y buscar su perdón y guardar su ley, para que el Señor no bendifique a nosotros. Eso tiene que ver con la beatificación y el proceso de santidad en el nuevo creyente. ¿Cómo se da? No enseñarle las cosas materiales, sino buscar al Señor en las cosas espirituales. Y se ha prosperado en todas las cosas espirituales. Es decir, que esa renovación se va dando en el alma y en el interior. Y ese estado se va entrando en una transformación rectificarmente. Entonces, esa introspección se da en el alma. Cuando tú vienes al Santísimo y le presentas al Santísimo: mira mi pecado, mira mi acto, mira mis errores aquí, remiéndalo, repáralo en una total pureza y una total santidad. Repáralo, Señor, repáralo. Esta es mi condición. Yo vengo con toda mi condición para que tú lo repares. Yo no vengo aquí a pedirte cosa material, sino vengo con toda mi condición para que tú lo repares, Señor, lo repare y lo remiende mi pecado. Moisés no dice que la profanación del alma nos hace ser personas tóxicas y que arrastramos muchas consecuencias por ella. Y el Señor nos llama a la santificación y nos dice: santificaos siempre, cuerpo, mente, alma y espíritu, en toda vuestra manera de vivir, santificado, nos llama a la santificación. Santificado en toda vuestra manera de vivir, cuerpo, alma, mente y espíritu, todo transformado en una total pureza de santificación. Tanto tu ser, tu culto racional, santificado en esa total pureza, en todo, dice, para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios perfecta y agradable, en esa total pureza que debemos vivir. Entonces, la profanación se da en el alma, en la persona, y la hace ser esa persona tóxica que arrastra muchas consecuencias. Y en esa misma consecuencia, el Señor nos llama a la santificación y nos dice: santificado siempre vuestro cuerpo, mente, alma y espíritu, y que en toda vuestra manera de vivir, Cuando dice aquí en toda vuestra manera de vivir, que dejemos las cosas tóxicas, que dejemos de arrastrar el pecado, que dejemos la profanidad y que nos encomendamos siempre al Señor. En esa total pureza nos encomendamos siempre al Señor. Entonces, esa profanación se da también en el alma, pero es cuando tú estás en los deseos carnales de este siglo y no has sido transformado mediante la perfecta voluntad del Señor. Cuando tú eres transformado mediante la perfecta voluntad del Señor, tú no procuras las cosas materiales, hermano. Tú procuras las cosas espirituales, porque son duraderas y son perederas a la vez. Y el único que gana aquí con los dones y el carisma del Espíritu Santo y de su ministerio eres tú, porque no hay riqueza mayor que sea la del Espíritu Santo. Esa es la riqueza mayor que todo el mundo espera todo el mundo. La riqueza mayor que todo el mundo espera es enriquecer el alma del Espíritu Santo, de la gracia del Señor, esa gracia extendida, una gracia extendida que no todo el mundo la tiene. Esa gracia extendida no todo el mundo la tiene, que si Dios te la da a ti, se la da por misericordia, y tú debes aprovechar esa gracia, hermano, para bendecir a otro hermano, no para darte el lujo
ni tomar el placer de que tú eres aquí, eres el que más sabe, no, sino para que las armas se salve y entre en esta transformación del alma y del interior. Entonces, esa transformación tiene que ver con la salvación del alma, hermanos. Hermanos, tiene que ver con esa transformación del alma y dejar la profanidad que no te lleva a cosas buenas, no te lleva. Entonces, ¿qué es la beatificación en el nuevo creyente? ¿Qué es la beatificación en el nuevo creyente? Significa la inmersión de sumergirse bajo el agua bautismal, que quiere decir pasar de muerte a vida, y la comunidad lo ve como un siervo de Dios venerable, que en latín significa, siervo de Dios venerable en latín significa bendito o santo, o apartado en una total pureza. Eso significa siervo venerable. Un siervo venerable es ese siervo que ha pasado por ese acto de transformación por medio de la voluntad del Señor. Ha pasado por ese acto de transformación y todo el mundo lo ve codiciablemente, venerablemente, lo ve ese siervo, porque hay una transformación de santidad en él. En ese proceso de santidad que vivió hay una transformación y todo el mundo lo codicia porque es un siervo venerable, un siervo santo, bendito y apartado en una total pureza, Señor. Y todo el mundo lo venera, ese siervo así, porque entró en un proceso de santificación y beatificación. Eso es lo que significa beatificación, hermano. Eso es lo que significa la beatificación en el nuevo creyente. Ese siervo venerable que todo el mundo quiere hablar con él, todo el mundo quiere que le dé un consejo, todo el mundo admira su santidad como una belleza linda y prudente. Ese siervo así pasa primeramente por la inmersión y se sumerge en las aguas bautismal, que quiere decir pasar de muerte a vida. Ese siervo venerable pasa de muerte a vida en una total pureza, en una total santidad y purificación en tal perfección al Señor. Entonces todo el mundo lo venera, lo ama, lo quiere, ese siervo así. Eso es lo que significa beatificación. Beatificación en el nuevo creyente significa la inmersión sumergido bajo el agua bautismal, que quiere decir pasar de muerte a vida, y la comunidad ve ese siervo venerable, lo ve en una total pureza. Y en latín, siervo venerable significa bendito o santo, o apartado en una total pureza y santidad, apartado. Es decir, que todo el mundo, ese siervo así, lo quiere y lo codicia, porque hay una gracia de Dios. Por eso es la transformación, esa gracia extendida, y todo el mundo ve esa transformación. Todo el mundo ve esa transformación, hermano. Todo el mundo la ve y no la deja pasar por ignorante. Ese siervo le cae agradable a todo el mundo y todo el mundo lo venera, porque hay una gracia extendida de parte de Dios en la vida de ese siervo. Entonces, en esa beatificación, ese siervo está transformado como un nuevo creyente. Pasó de muerte a vida, fue inmergido y sumergido en las aguas bautismal para entrar en ese estado de transformación y purificación a la vez. En latín, siervo venerable quiere decir bendito, santo o apartado en una total pureza y santidad y perfección. Es decir, ese siervo así es venerable. A la vez, perdón, hermano. A la vez, es venerable. Es venerable. Nacer de nuevo es la separación natural de la muerte del pecado. Nacer de nuevo es la separación natural de la muerte del pecado. Y también nacer de nuevo es como Jesús le dijo a Nicodemos que hay que nacer de agua y espíritu para poder entrar y heredar el reino de los cielos y pertenecer y poder ser un siervo venerable por las demás personas. Es nacer de nuevos. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Es la separación natural de la muerte del pecado y entrar en una vida nueva y bella con Dios y a un estado de santidad, santificación y pureza como nuevo creyente que es, y se convierte en un siervo venerable de Dios. En un siervo venerable de Dios. El nacimiento aquí es algo bello. El nacimiento aquí es algo bello y se da en el alma, en el interior de la persona, cuando por la voluntad de Dios, cuando entra en ese estado de transformación. Es bello. Como Jesús le dijo a Nicodemos, para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del espíritu, es ser sumergido en las aguas y nacer en una nueva criatura transformada por el Señor. Entonces,
Esa transformación que se da en el nuevo creyente de santificación lo hace ser bellos y venerables como siervos de Dios. ¿Por qué? Porque la persona se queda admirable de esa transformación, que no se da naturalmente ni por institución, ni por justicia, sino se da por la justicia divina de Dios y su misericordia a la vez. Porque hay mucha institución que ha querido sacar a la gente de la droga y no la ha podido sacar. Y si vuelven de nuevo caen en su droga y en su pecado. Pero cuando esa transformación se da por medio del Espíritu Santo, esa persona cambia, hermano, en una total pureza, cambia y es transformado su interior y su alma, y todo su cuerpo, mente y ser corporalmente es transformado y cambia. Es decir, que esa santificación y ese nuevo nacimiento nos separa del pecado. Esa separación del pecado es naturalmente morimos al pecado. Morimos al pecado naturalmente, y esa naturaleza muere en nosotros y entramos en una vida nueva con el Señor, de pureza y santificación, como nuevos creyentes que somos y siervo venerable del Señor. Y siervo venerable del Señor. El proceso de santificación no habla de esa transformación paulatinamente del alma y del nuevo creyente, que lo lleva a la santidad total. Y ese individuo cada día se va renovando más y acercándose más a la imagen de Dios, en esa total pureza del alma y del interior corporalmente. ¡Wow! Tremendo. Decimos que ese proceso de santificación no habla de esa transformación paulatinamente. Paulatinamente empieza primeramente en el alma del nuevo creyente. Lo lleva a ese estado de santidad total, y ese individuo cada día se va renovando. Ese individuo cada día se va renovando. ¿Se va renovando? ¿De qué se va renovando? Se va renovando en su fe. En su fe se va renovando. Se va renovando en su fe. No es la cosa material, hermano. Es en su fe que se va renovando. En su fe se va renovando ese individuo, y esa renovación nos acerca cada día más a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Cuando ya tú eres transformado en ese nuevo creyente, ya tú eres creado conforme a la imagen de Dios, en santidad, pureza y verdad. Tú eres creado a la imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios en ti es, en ti el rostro te brilla radialmente en esa total pureza, y el alma sigue siendo transformada en ti corporalmente. El proceso de la santidad del nuevo creyente como siervo venerable de Dios tiene que examinarse por dentro su alma, y hacerse esa introspección, es decir, un examen de prueba de conciencia generalmente en todo, cuerpo, alma y interior. El nuevo creyente tiene que hacerse esa introspección. ¿Qué quiere decir la introspección aquí? Hacerse un examen de prueba de conciencia. El examen de prueba de conciencia es aquí que se da, hermano. Se da aquí en la mente y en el corazón. Esa transformación interior del alma y de la mente y del cuerpo. Esa transformación, y se refleja después en el cuerpo. Y todos lo ven, porque es una transformación divina que viene de Dios. Es decir, que no es nada más en el alma, sino que también, aparte de hacer esa introspección, esa prueba de conciencia se hace generalmente, en el cuerpo entero, generalmente. Generalmente se da ahí, y eso quiere decir también, hermano, esa introspección quiere decir examen de prueba de conciencia, a donde nos hacemos ese acto, autoevaluamos nosotros mismos, nos autoevaluamos, nos observamos, nos autoexaminamos uno mismos internamente, nos evaluamos nuestro propio pensamiento, emociones, sentimientos, conciencialmente. A veces, ¿para qué? Para que a veces, como se cumple en nosotros la voluntad perfecta de Dios. Esa voluntad perfecta de Dios, que es perfecta y agradable, se cumple en nosotros. Y a veces como estamos, ese propósito de vida del Señor, internamente y personalmente, pertenecemos a Dios
como siervo agradable y venerable al Señor. Pero autoevaluarse, autoobservarse, autoexaminarse uno mismo internamente, evaluar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, concienciarmente, corporalmente, cuerpo, alma, espíritu y mente, para que ese propósito de vida interna y interpersonal sea agradable al Señor, y el Señor nos halle acto en su voluntad. Y que esa beatificación y ese proceso de santificación, el Señor lo encuentre como ese siervo venerable, apto en toda santidad. Y te digo que no trate de llevar al nuevo creyente al Santísimo a procurar bendición, hermano. El nuevo creyente no está para eso, hermano. Está para buscar la espiritualidad de Dios primeramente en su vida y primeramente también pasar por ese proceso de santificación y beatificación en su alma, presentarle a Dios sus pecados, sus actos, sus errores. Que eso es que lo único que uno le puede dar al Señor, porque uno no tiene nada que dar al Señor, sino sus pecados, sus actos y sus errores. Que Él venga a repararlo y remediarlo. Dios le bendiga, Dios le guarde y la paz de Dios sea con ustedes. Lo bendecimos con este mensaje. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que vaya a la opción de abajo, comente, publique y estamos pendientes de todos sus comentarios. Si tú te suscribes, mi hermano, a nuestro canal, nuestro mensaje te va a estar llegando. Dios le bendiga.